ahí me pueden ustedes escuchar. Ocupen todo su lugar, por favor, amados hermanos, ocupen su lugar. Bueno, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también a nuestros hermanos que nos presiden en el tiempo de alabanza, hermanos. Recuerde que pues la música, los instrumentos, todo lo que pues nuestros hermanos preparan en el Señor es solamente, o sea, una herramienta para que nosotros podamos expresarle en conjunto nuestra alabanza a nuestro Dios. Amén. No es meramente un grupo que se dedique a motivar a la gente para que alabe a Dios. Es un grupo que exalta al Señor para que usted y yo podamos tomar esas herramientas y podamos hacerlo como dice el Salmo, ¿no? Con música, con alabanza, con expresiones que le den la gloria y la honra al Señor. Entonces, siempre es bueno, hermano, aprovechar este tiempo para que juntos podamos alabar el nombre del Señor. O sea, juntos, en armonía, que no nos distraiga el hecho a veces de alguna necesidad, de algún problema, de algo que traigamos en la mente, sino que podamos llevarlo a Cristo y de esa manera nosotros también poder tener la libertad de alabar el nombre del Señor. Y no es que solo por el hecho de dejar a veces de pensar en el problema, en la necesidad, ya se solucionó, no. A veces tenemos nosotros que estar en continua oración, estar constantes, creyéndole a la palabra de nuestro Dios. Y parte de lo que venimos a hacer en cuanto a alabar a Dios es reconocer quién es Dios y lo que Él hace por nosotros. Y recuerde esto, hermano, se puede alabar a Dios antes de que el Señor haga las cosas. Es más, se debe alabar a Dios antes de que el Señor haga las cosas. Por lo regular, alabamos a Dios ya que las hizo. Pero tener fe es alabar a Dios también, darle a Dios una alabanza antes de que pueda hacer las cosas. Si usted está pidiendo algún milagro, alguna señal, algo de parte del Señor, alabe al Señor antes de que lo reciba, creyendo que el Señor ya lo ha hecho. Amén. Ok. Y bueno, vamos a compartirle lo que el Señor nos pidió que pudiéramos entregarle a usted. Y desde luego, hermanos, también nosotros pues tenemos precisamente herramientas que poder usar y anhelamos en el Señor que todas estas herramientas pues nos sirvan para que usted, para que todos y cada uno de ustedes puedan entender la palabra, comprender la Escritura y saber, amados en el Señor, que sea el Señor el que nos hable. Definitivamente yo creo que los íconos y las figuritas y todo eso pues no fueron creación directa de Dios, pero Dios sí le dio la creatividad a muchas personas para que puedan también, hermanos, expresar en imágenes palabras, emociones, etcétera. Y de las imágenes que encontré, pues algunas me atraen, me gustan, y eso es lo que ocupo como herramienta para poder compartirle lo que el Señor quiere para usted. Pero más allá de la figurita, más allá del icono, reciban la palabra del Señor. Amén. Ok. Bueno, el título que le puse a lo que quiero compartirles es no seguir malos ejemplos. Hay dos versículos de 1 Corintios 10, que es el versículo 6 y el 11, que tomé como base para lo que quiero compartirle. Y de hecho, voy a estar compartiendo todo lo que viene ahí en el capítulo 10 de primera carta a los Corintios. Y si quiere usted centrar su mirada, está en la pantalla, o búsquelo también en su Biblia y lléveselo ahí anotado. Es 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer dos versículos y esto lo tomamos como base de lo que quiero compartirles hoy. Dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Ok, entonces vamos a ver de
¿De quiénes está hablando aquí el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo? Que los consideró como unos ejemplos que desde luego a quienes les estaba escribiendo no debían de seguir esos malos ejemplos. Y lo vamos desde luego también a aplicar a nosotros. Hermanos, en primer plano, yo quisiera que usted viera esos malos ejemplos, luego viera también a quién se los escribió y luego poder aplicar también a nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que de inmediato el Señor, por medio de su palabra, no nos está hablando directamente o personalmente a cada uno, bueno, a menos de que así sea, que el Señor le hable. Pero tenga en primer plano que lo que vamos a ver son los malos ejemplos que el Señor nos dejó escritos en su palabra para que no los sigamos. Vamos a verlos a ellos. Segundo, vamos a ver a quién les dirigió en primer plano el Señor esta carta para que no siguieran esos malos ejemplos. Y en tercer lugar, vamos ahora sí a aplicarlo a la vida de cada uno de nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está aquí todavía? ¿No se me ha ido? Ok, muy bien. Bueno, vamos a ir viendo entonces todo el capítulo de Corintios que nos habla de esos malos ejemplos y a quién se los dijo y por qué se lo dijo. Bueno, primero a los Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 5 dice así: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ok, ¿qué quería el apóstol Pablo que no desconocieran los corintios? ¿Qué quería que no desconocieran? Historias. Quería que no desconocieran historias de sus antepasados. Y me llama la atención, hermanos, porque el apóstol Pablo les expresa de nuestros antepasados. ¿Qué quiere decir con esto? Que debían ellos tener una relación familiar. Cuando usted escucha la historia del pueblo de Israel, le hago una pregunta: ¿usted los considera como sus antepasados? Sería bueno reflexionar si los israelitas, los judíos, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, ¿son sus antepasados de usted? ¿Ok? ¿Son sus antepasados? A ver, ¿quién los considera como sus antepasados? ¿Si quiere levantar su mano? Ahora, ¿usted se considera como uno de sus antepasados? Desde luego, y vamos a ver por qué. Porque por medio de la fe en Cristo Jesús podemos ser puede ser que Abraham sea uno de nuestros ¿qué? Antepasados, por la descendencia de Cristo Jesús. Pero bueno, el apóstol Pablo quería que no desconocieran de sus antepasados algo que pasó con ellos. ¿Qué pasó con ellos? Que todos estaban en primer lugar bajo ¿qué? Bajo una nube. Dice, todos nuestros antepasados estuvieron todos bajo una nube y todos atravesaron el mar. Y si alguien desconoce de la historia, puede empezar, bueno, todos estuvieron bajo una nube. Todos atravesaron el mar. Y quien desconoce la historia puede pensar, dice, ¿y cómo pasó eso? Bueno, pues se lo traigo aquí donde está escrito para que podamos nosotros también entender cómo es que el apóstol Pablo les dice a los corintios que no desconocieran esas historias. Y ahí está escrito. Bueno, vuelvo y leo ahora la parte que tenemos ahí. Hay una imagen ahí que me ilustra lo que quiero que usted lea en la palabra de Dios. En Éxodo 13, del 21 al 22, y Éxodo 14, 19 al 22, dice así: de día el Señor iba al frente de ellos
en una columna ¿de qué? De nube, para indicarles el camino. Y de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este mismo. Lo mismo sucedió con la columna ¿de qué? De nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento desde el este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre la tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Hermanos, no sé si a usted le gustan los efectos especiales, las películas que tengan. Bueno, ellos vivieron cosas reales, sobrenaturales, de una manera asombrosa. No dice que había nubes, porque yo buscaba las imágenes, a ver, la nube que guiaba al pueblo de Israel, usted puede darle ahí en Google, y imágenes le da y le va a mostrar nubes, pero no dice que eran nubes, no eran cualquier nube. Dice que era una sola columna ¿de qué? De nube. Era una sola columna de nube la que los guiaba, y fue una sola columna de nube que iba enfrente de ellos y luego se fue atrás de ellos y que dividía al pueblo de Israel de los egipcios que ya venían persiguiéndolos. Si quiere saber toda la historia, léase, por favor, Éxodo 13, completo, desde el 12 si quiere, léase hasta el 14, como ahí está la historia. Y se va a dar cuenta de una cosa, que había una columna que los guiaba y los cubría. Pero también dice que el mar se dividió. ¿Cómo pasó? Ahí está escrito. Moisés extiende su brazo y el Señor envió sobre el mar ¿un qué? Un viento recio del este que hizo retroceder al mar, convirtiéndolo ¿en qué? En tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca, y el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y a la izquierda, como lo representan en esta imagen. Amados, imagínense un cerro de agua aquí al lado y otro cerro de agua de este lado, un acantilado de agua de la derecha y un acantilado de agua de la izquierda. Ahora, quisiera que pensara como ellos estaban aquel día. ¿Usted estaría asombrado por estas cosas? Pues, ¿quién no? Hay cosas que hemos visto de manera sobrenatural, pero como estas, hermanos, yo creo que yo no las he visto así en tiempo real. En ese tiempo yo no las he visto. Iban asombrada la gente, imagínense, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, de todos, porque todos iban ahí, todos estaban ahí, todos habían visto la nube, todos vieron cómo se abrió el mar, todos empezaron a cruzar. Algunos expresan que más de 1 millón de personas iban cruzando ahí. ¿No era algo asombroso? Bueno, todo eso quería el apóstol Pablo que los corintios no desconocieran. Ahora, regresemos a lo que dice Corintios. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados, los israelitas que se escribió en Éxodo, dice, no quiero que desconozcan
Y me llama la atención esto, que estuvieron todos, ¿cuántos? Todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿Cuántos estuvieron bajo la nube? ¿Cuántos atravesaron el mar? Todos. Dice el versículo 2, todos ellos fueron bautizados en la nube. ¿Cuántos fueron bautizados en la nube? Todos. A ver, deténgase ahí. Sabían los que estaban siendo guiados por la nube y estaban bajo la nube, los israelitas que salieron de Egipto, que estaban camino al desierto y se enfrentan con el mar, ¿sabían que estaban siendo bautizados? Pero Dios sí lo sabía. Y los que estaban bajo la nube y los que estaban cruzando el mar, ¿qué estaban haciendo? ¿O qué estaba haciendo Dios con ellos? Los estaba bautizando. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que ya quiero aplicar las cosas a futuro, pero ellos no sabían, hermanos, que Dios estaba haciendo algo con ellos. Los estaba bautizando bajo la nube y cuando cruzaron el mar en seco. Usted y yo sabemos como hijos de Dios lo que es el bautismo, pero imagínense, ¿qué significa bautismo? Sumergir. Ellos estaban siendo bautizados, estaban siendo sumergidos ¿en quién? En la nube, en el mar, pero dice adelante ¿qué representaba todo esto? Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse ¿a quién? Para unirse a Moisés, el elegido. O sea, Dios los estaba sumergiendo en Moisés. Porque dice que se unían ¿a quién? A Moisés, porque a quien llamó Dios a la tierra prometida fue a Moisés. Dice, únanse con él. ¿Sí me explico? Bueno, así dice la Escritura. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, versículo 2, para unirse a Moisés. ¿Cuál era el propósito de Dios entonces? De que la nube los guiara y los cubriera y de que atravesaran el mar, que ellos experimentaran un bautismo, el bautismo en una persona, en la persona de Moisés. Pero recuerde esto, hermanos, que la nube era la manifestación visible de la presencia de Dios. En otras palabras, no solo estaban siendo sumergidos en Moisés, sino estaban siendo sumergidos ¿en quién? En Dios. Es por eso la imagen, para que usted se imagine la película como la que pasan en Semana Santa, en los 10 mandamientos, y que se ve, bueno, esa ya es una película viejísima, pero que tiene muy buenos efectos, y se ve algunas imágenes cómo cruza el pueblo de Israel el mar, y cómo la columna va cubriéndolos de día, y la columna de fuego en la noche. Fue algo asombroso. Ellos no sabían que Dios los estaba bautizando. ¿Cuántos se bautizaron aquel día, hermano? ¿Cuántos? Todos. Todos, porque todos estaban bajo la nube y todos cruzaron el mar. Ahora bien, dice el pasaje de Corintios también. Dice, versículo 3. Todos también ¿qué? Comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. ¿Recuerda este evento? O sea, ¿recuerda lo que ha leído en Éxodo? ¿Sí recuerda? ¿Qué pasó ahí? A ver, déjeme buscarle aquí. No lo tengo aquí. Ok. Pero retrocedamos aquí. Cuando dice que todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿a qué alimento se estaba refiriendo? ¿A qué alimento? Al maná. ¿Y qué era el maná?
¿Qué era el maná? El pan que caía del cielo. Caían bolillos. Gloria a Dios que hubieran caído bolillos en aquel tiempo, ¿no? Y calientitos. Y ahorita vamos a hablar de la comida también. Pero bueno, pero hermanos, caía, dice que cuando vieron, dice que es parecido a la semilla del cilantro. No sé si sea el mismo cilantro, el de allá que el de acá, pero dice que eran como hojuelitas que caían así. Dice que sabía entre miel, tenía un sabor bastante agradable al paladar. Era delicioso. ¿Ok? Pregunta. ¿Ellos sabían lo que estaban comiendo? No sabían que habían sido bautizados y no sabían lo que estaban comiendo. Ahora usted sabe a quién se estaban comiendo o qué estaban comiendo. ¿Estaban comiendo qué? Estaban comiendo una sombra de lo que iba a venir. Les estaba dando el Señor una probada de quién iba a bajar del cielo y no lo estaban viendo. Dice que bebieron todos de la misma roca, la misma bebida espiritual que salía de una roca. ¿Y quién era esa roca? Hermanos, una piedra de la cual brotaba el agua les estaba dando una sombra de quién iba a venir después, Cristo Jesús. Pregunta, ¿son bautizados, comen de Cristo, beben de Cristo, son inocentes? Hermano, ya para quien no crea en la preexistencia de Cristo Jesús como Señor y Dios, que alguien diga, no, es que Cristo es del año 2000 para acá, o sea, cuando inicia, perdón, el año 0 para acá, o sea, no, Cristo ya existía. Es más, el pueblo de Israel comió de él y bebió de él. Les estaba gritando la roca, yo soy Cristo. Hermano, ¿a qué les supo esa agua en medio del desierto? ¿Sabían que estaban comiendo a Cristo y bebiendo de Cristo? No lo sabían. Qué tremendo es esto. Porque todos, hermano, no dice unos, todos bebieron y todos comieron, tanto del maná como del agua de la roca. Pero hay un sin embargo, versículo 5, dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Bueno, repito el versículo más adelante y dice, sin embargo, no sé si quieran ver, hay unos niños que están hablando aquí en el baño. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Vuelvo a repetir. Sin embargo, la mayoría de ellos, ahí no fueron ¿qué? No fueron todos. Dice, pero sí hubo una mayoría de ellos que no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ahora, esto no pasó que todos a la vez quedaron tendidos en el desierto, esto fue gradual. Esto fue gradual. ¿Sí? Esto fue gradual, hermanos. Mire, yo le muestro una porción de la Escritura que está en Números 14, 20 al 24. El Señor respondió. ¿A quién le respondió? A Moisés. Dice, me pides que los perdone y los perdono. ¿Qué le estaba pidiendo entonces Moisés a Dios? Que perdonara ¿qué? A su pueblo. Porque ya se habían rebelado y ya andaban haciendo. Bueno, Moisés intercede y le pide a Dios que los perdone. Y dice, me pides que los perdone y yo los voy a ¿qué? Yo los voy a perdonar, los perdono. Pero tan cierto como que yo el Señor vivo y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron que mi gloria la no ve
y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba. ¿Cuántas veces? 10. El 10 es el colmo. Verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron. A ver, ¿por qué dice me despreciaron? Vamos a ver más adelante qué dijeron. Hermano, después de haber comido el maná tan delicioso, empezaron ¿a qué? A quejarse. ¿A quién despreciaron? A Cristo. Y la nube que representaba el Espíritu de Dios, ¿a quién despreciaron? Al Espíritu Santo. Por eso dice Dios, al que desprecia el Espíritu, al que desprecia a mi Hijo, me desprecia a mí. Pero no lo vieron. Como dice el versículo, la mayoría, hermanos, ¿cuántos eran la mayoría? Casi todos, pero era la mayoría. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia le dará. Aquí no habla de otro varón llamado Josué y su familia, Caleb y su familia, pero aquí hay otro varón también llamado Josué. Josué y Caleb sí iban a entrar en la tierra prometida, pero todos los demás que iban a quedar ¿qué? Postrados en el desierto. Esos son malos ejemplos. Todos se quedaron ahí. Todos esos son malos ejemplos. La mayoría son los malos ejemplos. Quedaron postrados ahí. Ahora bien, vamos a la siguiente porción de Corintios. Ahora, versículos 6 al 10, capítulo 10, versículos 6 al 10. Dice, todo eso sucedió para servirnos ¿de qué? De ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Tampoco murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Ok. Cuando dice todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, ¿a quiénes se los estaba diciendo en primer plano? ¿A quiénes? A los corintios. O sea, dice, todo esto, Corintios, sucedió para servirnos ¿qué? De ejemplo, a fin de que no nos apasionemos. ¿A quién en primer plano se los estaba diciendo? A los corintios. ¿Alguien recuerda cómo eran los corintios de aquel tiempo? ¿Cómo era su ciudad? ¿Cómo era su cultura? ¿Alguien recuerda algo por ahí? ¿Cómo era la ciudad de Corinto? Era una zona portuaria. Era un puerto. Era comercial. Se dedicaban al comercio. Había, hoy en día le llaman como una ciudad cosmopolita, había de muchas naciones también, había muchas religiones, pero lo que imperaba más era un templo que había ahí, dedicado a Artemisa, en cuestiones religiosas. ¿Qué más? ¿Cómo eran moralmente los corintios? ¿Cómo eran moralmente los corintios? Eran depravados, es más, dentro de la misma religión había lo que se llamaba prostitución sagrada. Había sacerdotisas que eran prostitutas, que se prostituían en el templo y que pagaban hombres por sus servicios, pero como era sagrado,
ellos pensaban que no tenía ningún pecado. Y como era una zona comercial, portuaria, así, era un clima, dice, bastante cálido también. Bueno, todo ese ambiente inmoral, todo ese ambiente espiritualmente depravado también, idolátrico porque adoraban a una diosa, etcétera. En esa cultura, el apóstol Pablo había llegado a compartir el evangelio unos años antes de que escribiera esta carta. Y cuando empieza a compartir, hermano, muchos se convierten. Alrededor de un año estuvo compartiendo el evangelio en Corinto. ¿Ok? Imagínense todo. Entonces la gente se empieza a convertir. Pero luego se va el apóstol Pablo, sigue con sus viajes misioneros, y hay una familia que se congrega ahí con los corintios, de la familia de Cloé, ¿no? La familia de Cloé o Cloé. Y ellos buscan dónde andaba el apóstol Pablo y le llevan noticias de la iglesia que el Señor le había permitido fundar a Pablo. ¿Ok? Y lo encuentran, lo de la familia de Cloé. Y le empiezan a dar noticias al apóstol Pablo de cómo se encontraba la iglesia que había fundado unos años atrás. Pregúnteme, ¿cómo estaban? A ver, ilústrenos, ¿cómo estaba en ese tiempo en el que el apóstol Pablo escribe esta carta? ¿Cómo estaban? ¿Qué les dijo la familia de Cloé? ¿Había qué? Divisiones. Había divisiones. Para empezar, ¿había qué? Divisiones. ¿Qué más había? Inmoralidad sexual, murmuración. ¿Qué más había? Pleitos. Divisiones, había pleitos también. ¿Qué más había? Había sectarismos. ¿Qué más había? Hermanos, en la iglesia, a ver, vuelvo a preguntarles, en la iglesia de los Corintios había esto. En la iglesia de los Corintios había esto. ¿Eran cristianos? Estamos hablando de ellos, ¿eh? No, ahorita no aterrice nada aquí. Estamos hablando de ellos. A ver, hermanos, había divisiones, pleitos, celos, sectarismos, inmoralidad sexual. ¿Qué más había? ¿Había flojos? ¿Holgazanes? ¿Había gente holgazana? ¿Había favoritismo? Bueno, y quien no sabe todo lo que había, hermanos, lea la carta a los Corintios. Tiene 16 capítulos, creo, me parece. Léasela completa para que vea todo lo que había en la iglesia a los Corintios. Hermanos, no solo era infidelidad, ¿sabe qué era? Incesto. Había incesto. Tanto que dice que había un varón que tenía a la esposa de su papá como mujer. Y eso los demás, en vez de que les sirviera la sangre y dijeran, ¿qué está pasando aquí? Dice que lo consentían y hasta lo alababan. ¿Ok? En ese contexto cultural, religioso, político, social, de inmoralidad, en ese contexto, el apóstol Pablo escribe esta carta. El Espíritu de Dios le inspira a escribir esta carta. Ahora entiende por qué toma el Espíritu de Dios y el apóstol Pablo los malos ejemplos. Ahora entiende. ¿Por qué? Porque cuando los dejó establecido Pablo, todos fueron bautizados, ¿sí o no? Todos habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿sí o no? Sí, desde luego que sí. Es más, imagínense a Pablo, a quien Dios le inspira a redactar Romanos como la carta fundamental del Evangelio, y que no les haya predicado el Evangelio. Hermanos, no fue Nicos, fue el Evangelio. O sea, el Evangelio
recién desempacadito para compartirlo a nivel mundial, que el apóstol Pablo a los gentiles lo llevaba, se los compartió. En otras palabras, le estaba diciendo, así como todos los israelitas estuvieron bajo la nube, como todos los israelitas cruzaron el mar, también yo a todos los dejé bajo Cristo. Y ahora me salen con estas cosas. Por eso les escribe a los corintios y les dice, todo eso sucedió, ¿para qué? Para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. ¿Qué es apasionarse? O sea que ya dentro de la iglesia de los corintios, en vez de estar apasionados por Cristo, ya les empezaban a apasionar las cosas del maligno. Tenían pasión por lo malo. Así como los apasionados por el fútbol, ¿no? Que no, o sea, si es una mundial, si es una final, o sea, dudan. Y es más, si es a las 11 de la mañana y domingo, Padre bendito, no, o sea, es sagrado ese día. Y para mí, o sea, no me importa ir o no a la reunión, pero eso yo no me lo que, yo no, es una persona apasionada. Bueno, es más, con codicia de lo malo. Y le dice el apóstol Pablo, ya estoy haciendo aplicaciones prácticas, pero es que me apasiono por esto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, les dice a los corintios, para que no se apasionaran por lo malo como lo hicieron ellos. Y mire lo que les dice, no sean ¿qué? Idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. ¿Qué quería que recordaran los corintios cuando les estaba escribiendo esta carta? Algo parecido a esta imagen. Le dice, corintios, no sean idólatras como lo fueron, ¿qué? Algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. ¿Dónde pasó esto? En Éxodo 32. Éxodo 32, 5 al 6 dice, cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro de oro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. No dijo en honor del becerro, dijo en honor de quién, del Señor. En efecto, el día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse ¿a qué? Al desenfreno. Primer mal ejemplo que lo narra la Escritura en este sentido, de no ser idólatras. Lea por favor completo Éxodo y vea la historia. Si no la recuerda, hermanos, volver a leerla nos empieza el Señor a mostrar otras cosas que a veces no vimos a la primera leída. ¿Se da cuenta de una cosa, hermano? Que Aarón no llamó al pueblo a adorar al becerro. No. Primero les dijo Aarón, a ver, porque el pueblo, recuerde que ya Moisés se había subido al monte y no bajaba y ya eran muchos días. Dice, no, ese ya se lo tragaron las fieras. Así es que Aarón, vamos a hacer algo porque ya, aquel ya caminó y nosotros, ¿qué hacemos? Y Aarón, muy obediente al pueblo, le dice, a ver, tráigame todos sus alhajas, aretes, cosas de oro, tráigalo. Y juntó, hermano, imagínense, 1,000,000 de gentes ahí, todos que los egipcios les habían dado hasta oro para que se fueran. Bueno, de todo esto lo llevaron y me da risa que dice la Biblia, y todo lo funde y sale un becerro. Ah, sí, ¿cómo no? Como arte de magia, ¿no? No, él lo fundió. Él lo formó, le dio forma, y lo más cercano a un Dios era lo que adoraban allá en Egipto. Dicen, nos queremos dioses, queremos que nos muestres algún Dios que nos diga que nos sacó de allá. Dice, aquí está su Dios. Ah, bueno, pero al otro día Él les dice, no vengan y adoren al becerro. No, les dice, mañana haremos fiesta en honor del Señor. A ver, no sé si logra ver esto, mano, que la idolatría puede estar
y a veces no darse cuenta. ¿Disfrazada de qué? De fiesta para el Señor. Apliquémosela a los corintios, no a nosotros todavía, porque ya sé que usted está pensando en sus fiestas. No, piense en la fiesta que hacían los corintios y que el apóstol Pablo les estaba advirtiendo que no fueran idólatras. ¿Qué hacían los corintios de aquel tiempo? ¿Qué hacían? Sí, Eliseo. Sí. ¿Cómo eran las fiestas griegas? O sea, todas las fiestas, hermano, no se hacían si no pasaban por un Dios, por un contexto religioso. Mire, bueno, se lo aterrizo porque yo me muero de ganas aquí, pero se lo aterrizo. Nosotros nos rige un calendario de fechas, 365 días o si es bisiesto, 366. Nos rige un calendario. Ese calendario lo hizo San Gregorio hace unos años atrás. Por eso se le llama el calendario gregoriano. Y cada día es dedicado a un santo. Y cada día de la semana tiene un nombre dedicado a un dios o a un personaje idolátrico. El lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves así, algo así, a sus dioses. El calendario gregoriano es dedicado cada día a un santo según la tradición católica, apostólica y romana. Es por eso que cada día, si usted nacía antes, esto era antes, esto no es ahorita, decía la abuela de mi mamá, dice, hija, es que tú si nacías el día de San Perro, perro te ponían. Así decía la abuela, ¿no? Así decía, de ese dicho tenían. Entonces, cada persona que nace en un día, iban y buscaban en el calendario, hoy tu santo es San, y a lo mejor algunos de ustedes tienen el nombre de su santo. ¿De su qué? De su santo. Y ahí vienen las mañanitas del Salmo 151, ¿no? Que nunca existieron. O sea, ahí viene, hoy por ser día ¿día de tu qué? De tu santo. Pregunta, a ver, remóntate a esto. ¿No tiene un cumpleaños un trasfondo idolátrico? ¿No tiene la celebración del Día de las Madres un trasfondo idolátrico? Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué hacer? Porque a los corintios le dice, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Sí, hermano, nosotros sentamos, comimos y bebimos, pero no nos desenfrenamos. Pues gloria a Dios. Pero hermano, la mayoría de las fiestas paganas terminan ¿en qué? En desenfreno. Si hubiera cámaras aquí, no sé qué pasó anoche, pero si es una fiesta pagana, termina en desenfreno. O sea, nadie tiene freno. O sea, hacen lo que se les plazca. Inmoralidad sexual, bailando y manoseándose y cosas extrañas. No terminan en desenfreno. Y celebran algo. Y lo dedican. Es más, primero van a la devoción y luego a la diversión. Pero ¿en qué terminan sus pachangas? En desenfreno. Y Pablo les dice a los corintios, mis amados hermanos, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Se sentaron a comer y a beber y luego ¿qué? Se desenfrenaron. Es más, ya el becerro de oro ni lo contemplaban, ellos andaban en su...
ambiente aquí. Andaban en su ambiente. Hermano, si en alguna fiesta cristiana nos pasa esto, estamos cayendo en idolatría. Mire, le muestro en la parte de abajo. Y en efecto, al día siguiente, como los llamaron a fiesta y a pachanga, ¿qué creen? Todos llegaron temprano. Dice, madrugaron y se presentaron a los holocaustos y sacrificios de comunión. O sea, dándole una tonalidad así religiosa para Dios. Ah, vamos a hacer sacrificios para agradarle a Dios. Sí, pero detrás de todo esto estaba el becerrito de oro. O sea, vamos a disfrazarlo de cristiano, aunque detrás sea pagano. Hay gente que para las fiestas es puntual, pero para una reunión de iglesia, como saben que se va a acabar la comida, ¿no? Bueno, ya estoy haciendo aplicaciones prácticas. Perdóneme, hermano. Ya quería guardármelas para el final, pero ya se las estoy sacando. Mañana haremos fiesta en honor del Señor. Hermanos, y para fiestas, miren, si alguien se siente mal y viene a la reunión, he recibido mensajes de algunos de ustedes y me dicen, hermano, no puedo ir porque me siento mal, gloria a Dios. Pero lo invitan a una fiesta y aunque se sienta mal, va. Y yo digo, a ver, hay algo aquí que no me piache. O sea, no me cuadra. O sea, se siente mal para venir a una reunión de iglesia, pero no se siente mal para ir a una fiesta. Ah, porque es fiesta. Aplicaciones prácticas. La gente a veces no se da cuenta que lo que está haciendo es que idolatría. Y hermano, es una advertencia poderosa del Señor. O sea, no lo está advirtiendo un hombre, no lo está advirtiendo el Señor. Aleluya. La siguiente parte de Corintios 10:8 dice, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Esto habla de Números capítulo 25, versículos del 1 al 9. Dice, mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraban ante esos dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que en lo futuro para que el furor, de mi ira se aparte de Israel. Moisés ordenó a los jueces de Israel, maten a los hombres bajo su mando que hayan rendido culto a Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer.
De esta forma cesó la plaga que se había desatado contra los israelitas. Con todo, lo que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. ¿Hay una diferencia de qué? De 1,000. Algunos expresan que los primeros 1,000 fueron los jefes que los ahorcaron y luego los 23,000. El chiste es que murieron, unos ahorcados y otros por una plaga que envió el Señor. Y hermano, ¿y por qué pone una oveja con una cabra? Por el yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El Señor ya le había dicho al pueblo de Israel, no te casarás con otro que no sea descendiente de Israel, porque te va a llevar a pecar contra Dios y adorar a sus dioses, y era lo que estaba pasando. Le dijeron a una chica un día, pues que hermano, yo lo quiero y se va a convertir después. Mira, ahorita es un hijo del diablo. Si usted se casa y todavía sigue siendo hijo del diablo, cuando quieras ir a ver a tu suegro, lo vas a tener que ir a ver al infierno. Amados en el Señor, hago una aplicación práctica porque o sea, gente con naturaleza de Dios casándose con uno con naturaleza del diablo. ¿A dónde va a ir? ¿Qué pasaba con los israelitas? Se empezaron a juntar con las moabitas y las moabitas, yo creo que eran hermosas, mujeres seductoras. Dijeron, vente papito, vamos acá. Lo abrazaron, lo llevaron enfrente a Baal y le dijeron, también así como yo empiezo a rendirle culto. Y ahí están los bobos israelitas adorando otros dioses que no eran Dios. A eso el Señor le llamó inmoralidad, ¿qué? Sexual. ¿Qué les dijo Moisés a los israelitas? No cometan inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. ¿Qué pasaba en Corinto? ¿Qué pasaba en Corinto? Lo mismo, que había un templo a la diosa Artemisa y los hermanitos, ¿sabe qué hacían? Se iban a comer carne sacrificada a los ídolos. Cuando había matanza de que le daban sus ofrendas a Artemisa, la diosa, luego afuera en las carnicerías vendían la carne fresca, recién sacrificada a los ídolos, y algunos corintios que se congregaban en la iglesia que el apóstol Pablo fundó, iban ahí al mercado y a la tienda y, eso fue sacrificado, para mí el ídolo no tiene nada, venga. Y a comer carne sacrificada a los ídolos. Y había otros hermanitos de esos espantados que los veían, ¡ay, ese hermano está comiendo cosas sacrificadas a los ídolos! Yo me voy al mundo, si así están ahí, vámonos. Hay cosas que a gente le espanta, le asusta, porque le llama el Señor que tiene débil su conciencia. No es que tenga mala conciencia, es que la tiene que débil, no es fuerte. Y los que comían carne, ay hermanito, por favor, como el ídolo no es nada. Ven, échate un taco, come. Y el otro hermano de débil conciencia, no, mi hermano, ¿qué no viste? Que fue sacrificado a los ídolos, eso está mal para el Señor, no. Amados en el Señor, no muchos se han desviado. Dice, yo le expresaba en alguna plática que teníamos con alguien, le decía, jala más el cabello de una mujer que una yunta de bueyes. Hay mujeres que son tan
envolvente, que se han llevado gente que ha sido bautizada, que ha creído en Cristo, que se congregaba, que cantaba, que tocaba. Y vino una mujer libidinosa, lo envolvió y ahí va el babas, ahí atrás, ahí va, como cordero. Se los han llevado. Pasó con los israelitas. Ah, no, mano, aquí no pasa, ya estamos en el nuevo pacto, hermanos, advertencia. Pasó con los israelitas, pasó con los corintios, puede pasar en nuestras iglesias. Por eso, jóvenes, dejen de echarle el ojo a las filisteas, dejen de andar viendo que, ay, es que aquí pues no hay. Entonces, ¿dónde quiere que busquemos? ¿No hay o no las ves? Ay, es que están muy chiquitas. Ahorita las ves chiquitas. Espérate 5 años y dime si las vas a ver chiquitas. Hermanos, hay un testimonio de 2 jóvenes que se conocieron en el campamento que hicimos hace 2 años en Chiapas. Ahí se conocieron, el Señor los llevó, se casaron. Ya tienen 1 año de casados. Al año se casaron. Las que tienen 15, ay hermano, otro campamento. No, usted aguántese. Las que ya tienen 20, sí, no hay problema. Pero 15 todavía, hermano. Siga tostando sus habas, nada más que no se le quemen. Igual los chicos, o sea, ya, bueno, ¿qué les puedo decir? Cuidado de las moabitas, cuidado de las filisteas, cuidado de las que adoran otro Dios, que no es el Dios que tú adoras. Eso te puede llevar a la idolatría. Advertencia, focos rojos. Ay, es que me escribió un mensaje que nunca antes nadie me había escrito. Qué bonito habla, qué bonito se expresa. Sí, hermanos, el diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Usted cree que las moabitas eran feas? No, si por algo los israelitas les echaron el ojo. Y es más, si la conoces por internet, nunca te va a mostrar su lado feo. Y más con ese tipo de maquillajes que hoy se ponen que, ay Dios mío, no hay feas. O sea, no hay ninguna fea. Ni feos. Es más, hay filtros donde hasta yo que estoy gordito puedo hacer que mi barriga se vea así. Digan, wow. Hay que poner esos filtros cuando predica uno también, ¿no? O sea, para que no se vea uno tan gordo, no sé. No, hermano, es que la cámara te engorda. No, lo que te engorda es lo que comes. Amados en el Señor, jóvenes, ya están advertidos por el pueblo de Israel, por los corintios y por el presente. No funcionan las relaciones en yugo desigual, terminarán en inmoralidad sexual. Porque el que no tiene temor de Dios no va a querer un noviazgo donde no haya besos, bachos y apapachos. Va a querer un noviazgo donde no vamos al cine y ahí y se apagan las luces. Hermanos, si de los hijos de Dios que han rendido su vida al Señor, a veces batallan con el pecado sexual, los hijos del diablo esos tienen a flor de piel la inmoralidad. Y chamaquitas de primaria, de sexto, de quinto, ya hasta que se les queman las habas. Ahora imagínense secundaria, de bachillerato, no, ya creo que ya las de bachillerato dicen que ya están pasadas. No, es algo terrible.
Y hoy que le disparan a todos, sea hombre o sea mujer, cuidado. La inmoralidad sexual en el mundo así está, pero en la iglesia estamos advertidos para que no se meta, para que no la metamos. Por eso oveja con oveja y cabra con cabra, pero no así. ¿Se ven bien tiernos, eh? Y ahí está la ovejita. ¿Te acuerdas de que tiene cuernos y en algún momento, si las ovejas topan, pero las cabras peor? Estoy viendo si hay segunda parte. El siguiente versículo de Corintios 10, el 9, dice, tampoco pongamos a prueba a Dios como lo hicieron algunos y murieron víctimas ¿de qué? De las serpientes. ¿Se acuerda de este hecho? Bueno, si no se acuerda, Números lo narra, capítulo 21, versículos 4 al 9, dice, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. ¿Sé qué? Se impacientaron, la impaciencia, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos, ¿qué? A ver, hermano, ya estamos, dijeron ellos, ya estamos hartos de esta pésima comida. ¿A qué se estaban refiriendo? ¿A qué comida estaban refiriendo ahí? Al maná. ¿Y quién era el maná? Cristo. Amados en el Señor. Ay, ¿a quién despreciaron? ¿De quién hablaban? ¿De quién dijeron esto es pésima comida? De Cristo. Por eso el Señor mandó contra ellos ¿qué? Serpientes venenosas para que los mordieran. Y muchos israelitas murieron. Pudieron haber sido cobras, pudieron haber sido de esas serpientes del desierto que de las más venenosas, de esas mandó el Señor, que con una mordida, es más, ni antídoto había en aquel tiempo. Una mordida y ya caminaste para el otro lado. Ay, eso fue tremendo, hermanos. ¿Y todo por causa de qué? De impacientes, dicen aquí en este desierto, no hay agua, ni hay pan, y sí había, porque ya habían bebido de qué? De la roca, porque ya habían comido el maná. Aparte de impacientes, mentirosos. Por eso el Señor mandó contra ellos las serpientes. Y el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Bueno, ahí hubo arrepentimiento. Ruégale al Señor que no nos quite, esas serpientes. Y Moisés otra vez intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en una asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Más adelante, después en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que Jesús sea una serpiente. Jesús es el Salvador y fue levantado. Y recuerde que fue levantado llevando los pecados de todos. Es tremendo. Por eso los médicos, sus símbolos son serpientes. Porque según ellos traen sanidad. Pero el único que puede traer sanidad eterna es Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira a Él. Velo a Él. La serpiente que se levantó en el desierto de bronce también era ¿quién? Cristo Jesús levantado en la cruz del Calvario.
el que cura, el que sana, el que si volteas a verlo a Él, tienes vida y tienes vida eterna. ¡Wow! Y mire lo que dice, no pongamos a prueba a quién, a Cristo. Amados, puede ser que estés pasando un desierto. Puede ser que no veas que Dios está a tu lado. Puede ser que al momento tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos te engañen. Es que siento como que Dios no está. Y ya no quiero queso, sino que me saquen de la ratonera y frases como esas, ya no veo, ¿cómo se dice a veces? Ya no la veo. Ya no lo veo lo duro, sino lo tupido. Otro dicho. Es que apenas voy saliendo de una y ya viene ¿qué? Otra, ok. ¿Y qué te pide el Señor? Paciencia, porque a su tiempo el Señor mandará la respuesta. Si te impacientas y empiezas a murmurar y empiezas a hablar contra Dios y empiezas a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Cuidado. A lo mejor no va a llegar una serpiente, a lo mejor un tábano, una avispa, un alacrán. Hermanos, Dios controla todo y Él es perfecto. Cuidado con la lengua murmuradora, cuidado con hablar de los demás, cuidado, porque si a ellos les pasó, a los corintios les estaba pasando, a nosotros también nos puede pasar. Nosotros pensamos que, como ya estamos en Cristo, si hacemos algún pecado, entonces no pasa nada. No, ¿cómo no va a pasar nada? Mire, Primera los Corintios 10 antecede al capítulo 11. ¿De qué habla el capítulo 11, Primera los Corintios? De la cena del Señor. Y es más, el capítulo 10, versículos más abajo, habla de la cena del Señor. Dice, no podemos participar de la cena del Señor, de la copa, y estar participando de la copa del diablo. O sea, no se puede. No se puede tener comunión con Dios y con el diablo a la vez. No se puede. O estás o no estás. O eres o no eres. Es necesario tomar decisiones. Porque si no es como si estuviéramos poniendo a prueba a quién, a Cristo. Y como los corintios no discernían que lo que comían en la cena del Señor era el cuerpo y la sangre de Jesús, muchos ya estaban débiles, otros estaban enfermos y otros ya se habían muerto. Hermanos, ¿no le pasó lo mismo que a aquellos que los mordían las serpientes? Ya se habían muerto. No pasa nada, hermano, no pasa. No, sí pasa. Sí pasa. Si alguien murmura, si alguien habla, si alguien se expresa mal de alguien a espaldas, hermano, algo le va a pasar. Ay, me está amenazando. No, nada más le estoy advirtiendo lo que dice la Escritura. Algo pasa. Ay, ¿por qué tengo este dolor? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Pregúntele primero al Señor. O sea, pregúntele primero al Señor. ¿Por qué la tengo? Pregúntele. No sea que la lengua se le soltó, murmuró y a lo mejor por ahí el Señor envió algo para que usted reflexione y diga, Señor, perdóname, como lo hicieron ellos. Y Moisés levanta el asta con la serpiente y cualquiera que veía la serpiente en el asta era sanado. Hoy el Señor te dice, abriste tu boca, murmuraste, hablaste mal, mira a Cristo Jesús. Él te puede librar de tu mal. Si tu enfermedad vino a causa de una murmuración, el Señor hoy te sana si tú te arrepientes.
Aleluya. A veces no sabe uno, hermano, por qué está uno enfermo. Pregúntele al Señor. Una posibilidad puede ser esta. No quiero decir que todas las enfermedades vengan a causa de esto, pero una posibilidad puede ser esta. Otro día con calma hablamos de las enfermedades y su origen. Aquí expresa también la murmuración ya de manera directa. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos de ¿qué? Del exterminador. Hermano, ¿quién es el exterminador? ¿Es el diablo? No, no es el diablo. Es un ángel enviado por el Señor para exterminar. ¿Y es de los buenos o de los malos? Es de los buenos. Pero ¿sirve para qué? Para exterminar. Gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. ¿Gente de toda qué? De toda clase se había mezclado con los israelitas. Le hago una pregunta. ¿Esa gente de toda clase los cubrió la nube? Sí. Usted puede decir, no, ellos no los cubrió la nube nada más así y hacía como no, los cubrió la nube. Toda esa gente que se había mezclado con los israelitas pasó por el Mar Rojo, sí. Aunque después se fueron adhiriendo, ¿qué? Otros. Pero los que traían, ¿de dónde venían? De Egipto. Se les pegaron. Como chapas, lacas, no sé cómo, se les pegaron. Dice que esa gente solo pensaba en qué, solo pensaba en comer. No, hermano, ¿y la comida es mala? No, la comida no es mala, pero pensar solo en comer, eso es malo. Hermanos, es que es tremendo esto. A veces nos pasa y tengamos cuidado en esto, hermano, por favor. ¿No le ha pasado a usted que a veces estamos comiendo y las pláticas son de comida? Y estamos comiendo algo sabroso y empezamos a decir, empezamos porque digo yo también lo he hecho. Y empezamos a decir, ay, ¿y esto qué sabroso sería con esto más? ¿Y si le ponemos esto y si le agregamos a esto? No, hermano, pues el siguiente domingo ya quedamos y la comida y la comida y la comida. A ver. Solo estamos pensando en qué. Hermanos, esa gente que se les pegó a los israelitas solo pensaba en qué, en comer. Y mire lo que dice, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera qué? Carne. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Ah, sí. Gratis. Hermanos, me da risa por ellos. Que comían de a gratis, sí, los esclavos comían de a gratis. Ah, no, vaya a ser de a gratis, ajá. También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada y vuelven otra vez, y no vemos nada que sea solamente Cristo, Cristo y Cristo. Y es que tú todo Cristo, y quieres hablarme del trabajo y Cristo, y quieres hablarme de la escuela y Cristo. Los hijos a veces le dicen a los padres, tú puro Dios y Dios y Dios. Pues ¿qué más? Ya estoy harto de que me hables de Cristo y de Cristo y de Cristo. Ya estoy harto de la iglesia, sí, hártate y grita como ellos. Pero sabes que no estás ofendiendo a tu papá, a tu mamá, o al pastor, o a los hermanos. Estás ofendiendo a Cristo. Ya te hartaste de comer Cristo. Ellos ya se habían hartado de comer Cristo.
Y miren, hermanos, el Señor desata un viento que trajo codornices del mar y los dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie casi en un día de camino y una altura de casi 2 codos, 60 centímetros sobre la superficie del suelo, 60 centímetros de codornices y cubierta, dice que 1 kilómetro, ¿no? Esto era terrible. O sea, quieren carne y ahí les va, de la buena, codornices. Casi un día de camino, o sea, no era 1 kilómetro, eran kilómetros. Ay, hermanos, no sé qué me da leer esto, pero imagínense cuánta codorniz trajo el Señor del mar en ese viento. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día, y toda esa noche, y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 10 gomer. Después lo distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar, ¿cómo le llamaron? Kibrot Atabá, sepultura de los glotones. Eso significa. Y lo especifica ahí, porque allí fue sepultado el pueblo tragón, el pueblo glotón que solo pensaba en comer. Y entre 8 días la comida, ¿cuándo? Mejor dile, ¿y dentro de 8 días cuándo ayunamos? Ay, no, es que el ayuno a mí me duele la cabeza, pastor, ¿qué pasó? Estoy tomando medicamentos, a mí, yo estoy, embarazada, no puedo. Hermanos, el asunto de la comida se relaciona mucho con la inmoralidad sexual. Si usted es una persona que come y no se sacia, tenga cuidado. Puede estar desarrollando un pecado llamado glotonería. Y los corintios pintaban por lo mismo. Se estaban convirtiendo en gente glotona, pachanga tras pachanga, fiesta tras fiesta, comida tras comida, y no se saciaban. Dice que las cenas del Señor ya las habían convertido en ¿qué? En banquetes, y es más, banquetes que propiciaban divisiones, porque el que más tenía menospreciaba al que menos tenía, y lo que más traían abundancia, se sentaban a comer juntos, y como sí manito y manita, y los hermanitos que sí tenían mucho, menospreciaban al que no tenía, y vénganse aquí, y yo aquí sí traje, y aquí sí les doy, y vénganse a comer juntos, y los demás se quedaban con hambre, y ellos saciaban su panza y hasta eructaban. Eso puede pasar aquí. Eso no pasa aquí. Eso le sucedió a los israelitas y a los corintios. Pero a los que viven en la vía del Espíritu Santo, pastor, eso no puede pasar aquí. ¿Sabe dónde vemos este espíritu metiéndose en la iglesia? Cuando hay convivios, no solo aquí. Por eso a veces dejamos un tiempo de hacerlo, otra vez otro tiempo. Ahí se ven los glotones, los que se forman primero, los que se llenan el plato que parece como ese tipo buffet. Y luego ahí lo dejan. Hermano, tenga cuidado con la comida. Tenga cuidado con la comida. Tenga cuidado con los convivios. Si usted está pensando solo en comer, el diablo lo puede atrapar por ahí. Y saliendo de aquí, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, ya nos aguó la fiesta. Ay, Dios mío. Y mire, ya vamos terminando. Todo esto le sucedió ¿para qué? Para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, ay hermano, yo eso de la idolatría, eso de la comida, eso de la inmoralidad sexual, no, yo ya pasé por eso, ya estoy casado. Ok, bueno, si piensas que ninguna de estas cosas a ti te ha afectado o te puede afectar, bueno, manito, si piensas eso, está firme. Ten cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Ay, hermano, si ellos cayeron, pues yo también, ya ve. A ver, dice Pablo, dice el Espíritu por medio de Pablo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, no le vino una tentación marca ángel. Le vino una tentación marca humano. Y es más, humano redimido por el Señor. O sea, no me diga que, ay, es que soy débil y por eso caí, hermano. Usted comprende cómo somos los hombres. A ver, no, yo no comprendo nada. El Señor dice, si alguno piensa estar firme, tenga cuidado de no caer, porque no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género, ¿qué? Humano. Hermano, nos reímos de las cosas que le pasaban a los israelitas. Se quejaban porque no había agua y Dios les daba agua. Se quejaban porque no había comida, Dios les hizo llover maná. Se quejaban de todo y Dios cubría sus necesidades. Y aún así se siguieron quejando. En otras palabras, las tentaciones que ellos sufrieron eran de índole humano. Las que nosotros sufrimos también. No, hermano, es que por lo que yo estoy pasando, usted ni nadie ha pasado. No, pues a menos que sea un extraterrestre. ¿Por qué? Porque el Señor solamente permite cosas que nos pasen a quienes, a los humanos y que sean humanas. O sea, no más allá. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan que aguantar. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien cede a alguna tentación, es porque, por culpa de Dios, no, es por culpa mía, porque no se mantuvo firme en el Señor. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea que no hay excusa para quien peca, sea murmuración, sea inmoralidad sexual, sea idolatría, no hay excusa, porque la salida estaba, pero puede ser que no la hayas visto. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan, corran de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con ¿qué? Con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿No acaso todos estaban bajo la nube? ¿No acaso todos comieron el maná? ¿No acaso todos bebieron de la misma espiritual? ¿No acaso todos que participamos de la cena del Señor tenemos comunión con la sangre de Cristo? ¿No todos aquellos que comemos el pan tenemos comunión con su cuerpo? Porque hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que lo que tú hagas nos afecta a todos. Ah, pero él fue el que hizo mal. Ella, él, no, sí. Pero si alguien hizo mal, por ser un solo pan,
por ser un solo cuerpo, nos afecta a todo. Pecaste tú, pecamos todos. Así de grave es. Consideran al pueblo de Israel. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de los sacrificios? ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los no judíos ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificio lo hacen ¿para quiénes? Para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión. ¿Con quiénes? Con los demonios. A ver, hermano, deténgase aquí. O sea que si en aquel tiempo los corintios participaban de lo sacrificado a los ídolos e iban y tenían relaciones con una prostituta sagrada, como muchos cristianos en aquel tiempo lo hacían, de la iglesia de los corintios lo hacían, ellos pensaban que no pasaba nada. Dice Pablo, cuidado, porque estás teniendo comunión ¿con quién? Con los demonios. Yo le hago una pregunta, ¿cómo podría aplicar eso hoy día? Tener comunión con un demonio. Adulterio, sí. Fornicación, inmoralidad sexual. ¿Qué más? O sea, tener comunión con un demonio. Tener algo común con un demonio. Lo que expresa Fer es cierto. O sea, si alguien fornica, adultera, hay inmoralidad sexual, el hermano dice que se hace uno. Por eso Pablo más atrás dijo, no llevaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta. O sea, porque se hacía uno, se hace uno. Pero ¿qué significa esto? Dice que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. O sea, todo lo que no se hace para Dios, se hace para quién. ¿Se hace para quién? Para los demonios. Y si usted y yo participamos de lo que ellos participan, nosotros, directa o indirectamente, participamos de los demonios. Y mire, hermano, se van las ganas de orar, se van las ganas de asistir a la iglesia, se van las ganas de tener comunión con Dios y luego te preguntas, ¿por qué no tengo ganas de leer las escrituras? ¿Por qué no? Porque muy posiblemente usted haya tenido comunión con algún demonio. Y entonces, hermano, estoy endemoniado. Pregúntele al Señor. Pero había corintios que estaban teniendo comunión en la cena del Señor y a la vez convivían con los demonios. Pregúntele al Señor si lo que usted hace, la actividad donde lo invitan, donde está, lo que practica, lo que hace, no sea que esté teniendo comunión con algún demonio. Lo que practicaban los corintios, hermanos, comían la cena del Señor, tenían comunión con el cuerpo de Cristo. Iban a las prácticas que hacían los demás corintios y tenían comunión con los demonios. Y el apóstol Pablo dice, esto no puede ser. Versículo 21, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? No podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie en el Señor. Si lo que practicas es para comunión con los demonios, tienes que romper con los demonios y tener comunión solo con Cristo y su iglesia y su pueblo. Cuidado con quién convives. Por eso Pablo dice, entonces hermano, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, dice el apóstol Pablo,
sabio por el Espíritu Santo, todo me está ¿qué? Permitido. Hermano, entonces ahora tenemos que decirle a dónde vamos a ir y si nos da permiso. No, hermano, a ver, yo le dije hace 8 días, no, aquí no damos permisos, no soy el señor pastor que gobierna a todos ustedes, pero sí tienen que preguntarle al Señor algo. Al lugar donde usted va, al lugar donde usted lo invitan, el lugar donde está, le está permitido por el Señor. Dice el Señor, puedes ir si quieres a donde quieras, pero no todo es provechoso. Todo te está permitido, pero no todo es ¿qué? Constructivo. Es más, dice adelante, que nadie busque sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y nos lo compartieron el jueves. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por los motivos de qué, de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Pero si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirve sin preguntar nada, por motivos de qué, de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de qué, de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Hermanos, ¿a quién es ofrecida una comida cuando nos invita? No, pues aquí no hay templos donde sacrifiquen a sus ídolos, no lo hay. Pero ¿qué sí hay? O sea, ¿qué sí tiene usted que revisar cuando convive, cuando está en comunión con las demás personas? ¿Qué tiene que revisar? Porque de esto podemos aplicarlo a nuestros días. Usted es libre de ir a las fiestas que le inviten donde usted quiera, pero no todo le va a ser que de provecho, ni todo le va a ser permitido. No todo le va a edificar. No va a ser constructivo. Entonces, hermano, si voy o no voy. Hermano, todo te está permitido. Todo. Entonces, si voy o no voy, todo te está permitido. Ya ves, mamá, todo me está permitido. ¿Sí me das permiso? ¿Por qué? Porque sabe tu mamá y sabe tu papá que no va a ser que de provecho. O sea, si es de provecho, ve. Si no es de provecho, ¿para qué vas? Por respeto a su qué, a su conciencia. Y concluimos con esto. Ya nos vamos. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hermano, debemos de hacer lo que háganlo todo. ¿Hagan lo que? Todo. Y aquí incluye todo. Todo lo que usted haga, sea que coma, sea que beba o cualquier otra cosa, y aquí está incluido cualquier otra cosa, lo tienen que hacer para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean ¿qué? Salvos. Piensa en los demás cada vez que vayas a hacer algo. Y esto, cuando lo pienses, piensa en cómo. O sea, cómo lo que voy a hacer puede llevar a las personas a la salvación.
no para que sea para mi propio provecho, para mi propia gloria, para que digan qué bonito que hiciste todo lo que hiciste. No, porque yo no busco mi interés, no busco que me aplaudan, no busco que me den reconocimiento, busco que los demás sean salvos y lleguen a conocer a Cristo. Hermano, lo que haces, ¿glorifica a Dios? Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa, porque aquí habla de cualquier cosa. Cualquier cosa que hagas, ¿qué tienes planeado hacer esta semana? Trabajar, vender, comprar, no sé qué tienes planeado hacer esta semana. Bueno, eso que tienes planeado hacer esta semana, ve que lo que vas a hacer no haga tropezar a alguien. Segundo, no busques tu propio interés en eso. Tercero, lo que vas a hacer va a traer salvación a otros. Va a glorificar a Dios. Cualquier cosa. Es que tengo pensado ir a comer con unos hermanos al rato. Sí. Si comes o bebes o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de quién. Para glorificar a Dios. Lo que va a hacer al rato va a glorificar a Dios. Dale, come. Nada más, no seas glotón. Porque cuidado, cuando ya ves que la plática se está tornando, que ya no edifica, para el asunto del convivio. Hay gente que llega a Cristo y piensa que los convivios son como cuando hacían convivios en otro lado, ¿no? Y aunque tiene cierta característica de cristiano, hay gente que lleva sus botellas, lleva su licor y a media fiesta lo empieza a sacar. ¿Eso va a acabar en qué? En desenfreno. Pregunta, ¿tú participarías de eso? No, hermano, yo nada más aquí sentadito y yo nada más me divierto con los que bailan y los que... Y hermano, sí o no, o sea, en un ambiente, eso yo tiene añísimos que no participo de eso, pues nunca nos invitan a ese tipo de eventos, ¿no? Pero sí o no, a veces la música empiezas con un pie y luego con el otro y luego ya como que el esqueleto se te quiere mover y luego no solo eso, sino que ya las estás cantando no de viva voz, sino las tienes aquí en la mente. Pero eso sí, el domingo que vienes, ay, no pusieron la letra, yo no me sé ese canto, yo no canto. No, pero en esa fiesta, lo único que faltaba era que se te desataran los pies y los brazos y gritaras a toda voz. O sea, era lo único que te faltaba. Pero por dentro, ya estabas como aquellos que madrugaron para sentarse y comer y al rato desenfrenarse. En tu mente ya hay desenfreno y el Señor te está hablando en esta hora. Si en tu mente hay desenfreno, no va a faltar un momento en que lo manifiestes públicamente. Detente, detente. El Señor te lo está advirtiendo. Si eres un joven que el domingo canta alabanzas y entre semana los corridos tumbados no te faltan, estás en peligro. Estás en un grave peligro. Vas a terminar adorando a otro Dios que no es el Dios que adoramos aquí. ¿Te anda echando ojitos a alguien? Te dice qué guapo, qué hermoso te ves. Hoy no. Cuidado, porque si es cabra, te va a cornear el día de mañana. ¿Qué hacemos, amados? Hágalo todo para la gloria de Dios. Póngase de pie, por favor. Eso puede sonarnos a algunos como advertencias, o sea, advertencias de tener cuidado, de tener precaución. A otros nos puede estar sonando como a que tenemos que arrepentirnos.
Tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque si no lo hemos hecho es porque no ha habido la oportunidad a veces de hacerlo. Y eso es muy peligroso. Si hay cosas que no tienes resueltas aquí y ya las manifestaste, las expresaste, el diablo se dio cuenta, los demonios se dieron cuenta. Hermanos, te van a aventar carnadas de ese tamaño, de ese nivel. Pero recuerda una cosa, siempre Dios pondrá una salida. Siempre Dios pondrá una puerta de escape. Siempre Dios te dirá por dónde ir. Y hoy te está mostrando esa puerta. No puedes quedarte con ese sentimiento, esas ganas y esos deseos que tienes, porque el enemigo te va a poner ese tipo de carnada que estás pensando que te gusta, que te atrae. Si eres un joven que quiere dinero, que ya estás pensando cómo hacer recursos y dinero, el diablo te va a mandar carnadas de dinero, buenos negocios, cómo tener más ingresos, te los va a poner y te desviarán tu corazón y te alejarás del Señor, de la iglesia, de la congregación, siguiendo eso que para ti piensas que va a ser una bendición, y eso te va a alejar de tu Señor. Si hay anhelos en tu corazón no resueltos, resuélvelos hoy. El Señor te está dando un escape, te está dando una salida. Si has perdido el anhelo, el deseo de leer la palabra, de orar, de ayunar, de buscar en la Escritura, de reunirte con la iglesia, te son más cómodas las fiestas paganas que las celebraciones en Cristo, tienes un problema, es espiritual. Estás despreciando la mesa del Señor cuando hay cena del Señor y prefieres tener comunión con los demonios. Hermano, hoy el Señor te está mostrando la puerta. Si ya pasaste por la nube, si te bautizaste, si ya pasaste por el medio del mar seco, es que el Señor te bautizó. Mantente firme. Mira la gran puerta que el Señor te está abriendo hoy. Permite que el Señor te ministre en esta tarde. Dile, Señor, quiero enamorarme más de ti. Quizás somos como el pueblo de Israel que no está viendo que la roca es Cristo. Que lo que nos da de beber en bendición, no estás viendo a Jesucristo que ha estado allí. La fuente de tu bendición, la fuente de los recursos que tienes, ¿quién es? ¿Quién es el que te está bendiciendo? ¿Quién es el que te está dando codornices en medio del desierto? ¿Quién es el que te está dando agua donde no la hay? Se llama Cristo Jesús. ¿No lo has estado viendo? Acércate a Él con tu corazón y permite que el señorío de Cristo venga a tu vida de nuevo. Quizás hay una serpiente que ya te picó, pero no te has muerto aún. Estás agonizante. El Señor te dice, yo te doy vida. El Espíritu Santo te dice, yo te doy vida en este momento. Voltea a ver la cruz de Cristo Jesús. Voltea a verla. Mira sus manos, mira sus pies, mira su costado, mira su rostro ensangrentado. Míralo. Míralo a Él. Pídele perdón y dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Yo no quiero participar ya más de los demonios. No quiero participar de los rituales que hace el mundo. Quiero participar de ti, Señor. Quiero comer de ti, de tu pan, de tu agua, beber, Señor. Vamos a cantar, hermanos, dame de beber. Vamos a decirle, Señor, quiero beber de ti. Y si no te he visto, Señor, que te vea, que te pueda ver, Señor. Que pueda, Señor, experimentar de ti.